¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche como todos los jueves y es un orgullo para nosotros. Como pudieron ver en la entrada, vamos a tener un programa muy interesante con un gran invitado. Pero antes que nada quiero dar la bienvenida también a mi amiga y compañera Rocío Alonso. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, ¿qué tal, Citlali? Buenas noches, mucho gusto. Gracias por acompañarnos de nuevo esta noche, en la que, como bien dices, tenemos un tema muy interesante, muy lleno de dudas, de muchas cosas, y que ha causado grandes expectativas y grandes, bueno, pues muchas preguntas. Vamos a hablar con el presbítero Victoriano Martínez, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas Porque Buenas vamos, noches, noches. muy bien, muy contento de la invitación. Muchísimas gracias, padre. Pues vamos a hablar en esta ocasión de acerca del exorcismo. Del exorcismo es este tema que, pues yo creo que es muy poco hablado, yo creo que pues por el temor que causa, ¿no? Por lo desconocido justamente que le da tanto miedo a la gente. Y que el padre Victoriano seguramente nos va a desvelar muchas dudas. Bienvenido, padre. Ojalá que sí, o se las Bienvenido, agrandamos, padre. como se decía. Gracias, gracias. Exactamente. Y antes de empezar el programa, quiero comentarles, les quiero presentar bien al padre Victoriano Martínez. Él bueno, estudió teología en la Facultad Teológica San Giovanni en Palermo, Italia. Tiene especialidad de psicoterapia gestal, tiene licenciatura en psicología, maestría en clínica psicoanalítica y actualmente es subdirector del Ministerio de Exorcistas y Pastoral de la Consolación para la Arquidiócesis de México. ¿No es así, padre? Sí, exactamente así. Sí, el ministerio del exorcista, del exorcistado, tiene dos subdirecciones. La que es propiamente del exorcismo, que ocupa otro sacerdote, y yo que me encargo de la pastoral de la consolación. Yo propiamente no soy exorcista, yo no hago exorcismos, no hago esta batalla directa con el demonio. A mí me toca acompañar los procesos más desde el punto de vista psicológico, psicoterapéutico, y haciendo pues un trabajo justamente de acompañamiento, de restauración, digamos, porque las personas que caen en una situación de daño del mal, ¿no? La influencia maligna, pues muchas veces quedan bastante dañadas, otras no han sufrido propiamente una acción extraordinaria del demonio, pero pues por las situaciones en las que muchas veces la gente se va metiendo, pues quedan espiritualmente dañadas. Me refiero, por ejemplo, cuando las personas entran sobre todo a cosas de brujería, de esoterismo, de culto a la muerte, de santería, ¿no? Son situaciones que desgastan internamente, y aun cuando no haya, digamos, propiamente una posesión, porque la posesión es, digamos, más o menos rara, ¿no? No es que haya ahí miles de demonios ahí poseyendo a la gente, ¿no? Es algo más bien raro, ¿no? Aunque algunos piensan que sí, o que hay como toda esta actividad demoníaca, ¿no? En realidad es algo muy raro en la historia de la iglesia, pero sí hay eso que podríamos decir la acción ordinaria del maligno, o la acción ordinaria del mal, que encuentra causas en esto que decía yo, ¿no? La brujería, el esoterismo, la santería. ¿Por qué? Porque parten de un principio fundamental, que es cómo dominar al otro, cómo dominar a la naturaleza, y lo que subyace tantas veces es
una especie de omnipotencia de también dominar a Dios, ¿no? Y entonces, mi trabajo en la comisión, en el Colegio de Exorcistas, pues consiste justamente en ir acompañando estos procesos más desde el punto de vista psicoterapéutico, para ayudar a que la persona mínimamente se reorganice y pueda tener una vida más serena. Padre, una pregunta para darle contexto, perdón, también a entrar ya en el tema. Sí, sí, claro. ¿Qué es el exorcismo? ¿De dónde viene la palabra? ¿Qué significa como tal? Bueno, significa expulsar, extraer, ¿no? Sacar. El exorcismo es un rito en la Iglesia Católica que tiene como finalidad liberar a la persona que pudiera encontrarse bajo la influencia del demonio o francamente en posesión, ¿no? Si es un poseso. Y entonces, pues es un rito muy, muy peculiar, muy propio de la Iglesia Católica, que no todos pueden hacer. Hay que decir que en nuestro ordenamiento católico, cada obispo de cada diócesis designa a uno o varios sacerdotes que ejercen este servicio para el bien de la feligresía, ¿no? Y entonces es un rito a través del cual pues expulsa la entidad maligna o el demonio o lo que sea. Padre, ¿cualquier sacerdote puede ser apto para hacer un rito de este tipo? Digamos que de manera general sí, solo que como decía hace un momento, en nuestro ordenamiento católico no todos tienen la facultad, en el sentido de no todos tienen el mandato, vamos a decirle así. Quien estaría encargado de suyo de realizar este ministerio es el obispo en el que reconocemos la plenitud del sacerdocio. Él de suyo tiene esta potestad, que para poder atender a la feligresía designa a uno o más sacerdotes para ejercer este ministerio, ¿no? Como es el caso de la Arquidiócesis de México, aquí en la Ciudad de México, el cardenal pues designa varios sacerdotes según las circunstancias que ejerzan este ministerio, es decir, serán propiamente quienes hagan los exorcismos, que aquí en la arquidiócesis se le conoce como el Colegio de Exorcistas. Es un grupo de sacerdotes que, pues, debidamente preparados desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del discernimiento, porque pues hay mucha gente que dice, es que tengo el diablo, me está molestando el diablo, o mi casa está embrujada, o no sé, ¿no? Y entonces, en realidad no es así como que alguien llega y le hacen el exorcismo, ¿no? Se necesita hacer un discernimiento para entender si hay ahí una causa probable de acción extraordinaria del demonio, ¿no? Y entonces, sí, Oiga, padre, no cualquiera. Sí, sí, claro. Ok. ¿Y cuál es el Sí. proceso precisamente de preparación? Usted dice que precisamente hay varios que están tomando esta orden precisamente para poder estar preparados para eso, pero ¿cuál es el Bueno, proceso en sí? el proceso es entender que puede haber, bueno, se hace un estudio ya específico, que puede ser todo un jalón o en diferentes módulos, según cada quien cómo se organice en cada territorio, ¿no? Pero el punto fundamental es entender la naturaleza de la entidad angélica, ¿no? No hay que olvidar que el demonio es un ángel caído, y entonces se trata de entender la naturaleza de la entidad angélica y de entender de qué manera puede o no puede influir en el mundo físico, en el mundo corpóreo, ¿no? Porque
Luego en las series pues hay muchas fantasías y la gente se espanta de más, ¿no? Porque piensa que Sí, está ahí al acecho. Entonces, es el estudio específico es muy importante porque al exorcista le permite después a la hora de entrevistar a la persona que solicita auxilio, le permite hacer un discernimiento, ¿no? En base a los datos que va aportando la persona y en base a lo que va observando. Y entonces, el discernimiento es un punto fundamental porque, como decía, puede haber 500 que dicen que necesitan un exorcismo y en realidad a lo mejor ninguno de los 500 necesita un exorcismo, sino solamente ponerle orden a su vida. A veces es una cuestión de desorden. Entonces, hoy por hoy, el proceso de formación dota de elementos fundamentales a quienes se están preparando para ser exorcistas o a quienes ya ejercen el ministerio del exorcismo, de herramientas que les permitan hacer un adecuado discernimiento, ¿no? Es decir, pues no vas a andar viendo ahí demonios por donde quiera o ver maleficios por donde quiera, porque no es que sea ahí como enchiladas, ¿no? O sea, Ujú, no se ujú. da claro. ahí a pasto, sino, bueno, a veces puede suceder, ¿no? En realidad, casos documentados a lo largo de la historia, pues hay poquísimos, pero Hay pocos. sí, Ajá. Sí, sí se puede ver, pues sí, una cierta influencia del demonio. En la doctrina católica se distingue la acción ordinaria del maligno de la acción extraordinaria, ¿no? Es decir, la acción ordinaria pues tiene que ver con esas cosas, con las seducciones, vamos a decir, del mal, ¿no? Con caer en las tentaciones normales bueno, no normales, frecuentes de hacerle daño a alguien o que, ¿no? O que prevalezca el egoísmo, o que prevalezca la envidia o el enojo, etcétera. Y eso es la acción ordinaria, es decir, nosotros vivimos en un mundo donde eh, pues hay una inclinación al mal, ya por nuestra propia naturaleza, ¿no? Y así las claro. envidias, los rencores, las venganzas, ¿no? El egocentrismo, el egoísmo, es decir, hay una tendencia que desde el punto de vista eh, de nuestra doctrina católica, decimos que pues hay una fragilidad estructural en la persona que se siente seducida por el mal. Y entonces, desde nuestro punto de vista, la experiencia de fe, la propuesta de Cristo Jesús, es poder vivir liberándonos de toda esa tendencia, ¿no? Donde Jesús pone el acento fundamental en la experiencia amorosa, que es generosidad, que es solidaridad, que es fraternidad, que es perdón, ¿no? Esto mismo, vivido pues de manera hasta donde nos alcance, ¿no? Quien más, quien menos, esto mismo nos libera de la acción ordinaria del mal, ¿no? En la medida en que pues me voy poniendo en la sintonía más del amor que Cristo Jesús vino a mostrarnos, ¿no? Después está la acción extraordinaria, ¿no? Que, es decir, esa que no es común, esa ahí donde puede haber pues una infestación de una casa, ¿no? Eh, eh, o vejaciones, ¿no? Que molestan a la persona, ¿no? Y bueno, lo que decía, pues el último grado sería la posesión, que desde lo El que yo cuerpo. sé, ajá, de la persona, porque pues siendo una entidad espiritual no ocupa en realidad un espacio físico, ¿no?
No es que efectivamente haya una incorporación, ¿no? Se le llama posesión para llamarlo de alguna manera, pero la entidad espiritual no ocupa un espacio, aun cuando desde lo que enseña la doctrina católica, pues puede haber una interacción con el mundo físico, ¿no? Pero no exactamente ocupar un espacio físico, porque en realidad nosotros sí ocupamos un espacio físico, si estamos aquí no podemos estar allá, ¿no? En cambio, la entidad espiritual, pues, no está limitada de las categorías temporal y física, ¿no? Del espacio y del tiempo, pues. No Padre, sé si las confundí más. no. Vamos para largo, ojalá, porque está muy interesante el tema. Defínanos, a ver, ¿quién es el demonio, padre? ¿Cómo lo define? ¿Cómo define el demonio? Bueno, el demonio originalmente pues, es el que divide, ¿no? Pero le atribuimos estos títulos, Belcebú, Lucifer, Belial, etc. Fundamentalmente a Lucifer, ¿no? Lucifer, eh, sabemos de la tradición cristiana que era un ángel, Luzbel, ¿no? Luzbel, Los ven. estrella luminosa, bella estrella, luz extraordinaria, como sea. Y nosotros aprendemos que la entidad espiritual tiene también un espacio de libertad como nosotros, ¿no? Nosotros muchas veces le echamos la culpa al diablo o a Dios a según de cómo nos vaya en la feria, ¿no? Pero digo, en realidad muchas cosas dependen de nuestra propia responsabilidad y de las decisiones que tomamos, de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, ¿no? Entonces, bueno, decimos de la misma manera que la persona angelical, pues tiene también un espacio de libertad. Y entonces, lo que aprendemos de la tradición es que Luzbel o Lucifer, el portador de luz, ¿no? Como quiera que se le llame, tiene un momento de rebeldía. El pecado que se le atribuye a Lucifer es el de querer ponerse en el lugar, y en eso consiste la rebeldía, y en eso consiste también ya después el pecado original, ¿no? En el querer ponerse en el lugar de Dios, ¿no? En decir, uy, qué perfecto soy, qué bello soy, qué inteligente soy, ¿no? Y entonces ya me siento con el poder de juzgar y de decir lo que sea de los demás. Y entonces, el origen es esta rebeldía de Lucifer que eh, quiere como ponerse en el lugar de Dios. Y entonces, pues precipita, porque pues no puede, no tiene con qué, ¿no? A veces pensamos que hay como una especie de equilibrio entre el bien y el mal. No, no existe, no. Al mal no le alcanza porque Dios está por encima de estas dimes y diretes, de estas luchas. Entonces, no hay un equilibrio entre el bien y el mal. El bien está por encima del mal. Lo que dice el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Vino la luz y la oscuridad no la pudo sofocar. Es decir, la oscuridad, por cuanto sea densa, resultará siempre herida por la luz, ¿no? Y entonces, pues este es el problema de Lucifer, es que pues no podrá vencer, no hay modo de que pueda vencer, porque
la imagen de San Juan, pues es, como digo, contundente, ¿no? La oscuridad no puede sofocar a la luz. Y entonces, pues ahí es el origen. Otras entidades espirituales se le unen en la rebelión, ¿no? Y bueno, pues ahí están como en esa lucha. Pero no es que estemos a merced del demonio, ¿no? No, porque a veces pensamos que Lucifer está ahí al acecho y nos va a pepenar del pescuezo y no, se necesita dejarlo entrar, ¿no? Es decir, no es que ande ahí de engañabobos, ¿no? Y digo, menos desde nuestro punto de vista cristiano, pues tenemos la consagración bautismal que nos hace templo vivo del Espíritu Santo, templo vivo de la Trinidad, y pues ahí no hay modo, como digo, a menos que uno quisiera dedicarse a la perversión y a la maldad. Entonces, pues ahí, pues ni cómo ayudarte, ¿no? Pero no tiene como un extrapoder. A veces se le ha querido igualar al poder divino, pero no tiene con qué, ¿no? Pobre diablo. Literalmente. Padre, Sí, y sí, entrando en Citlali, materia, diga. fíjese que nosotros también hemos sabido, ¿no? Anteriormente también de los documentales, de todo lo que se ha leído, sabemos que precisamente hay personas que pueden estar poseídos, pero no precisamente tienen que mostrar rasgos como en las películas que a lo mejor las personas, es precisamente por lo que se llevan, por lo que se rigen. A mí me gustaría saber más bien usted que nos diga, entonces, precisamente cuáles son los rasgos específicos de una persona que sí se le tendría que hacer un exorcismo en físico. Bueno, como decíamos que la criatura angelical puede tener interacción con el mundo físico, ¿no? Hay una posibilidad de una acción que lo que está atribuido a Lucifer tiene que ver con, se le denomina preternatural, es decir, cuando hay cosas que salen del orden natural, pero que obviamente no son milagros, no son acciones divinas, sobrenaturales, sino que tienen que ver con, bueno, fundamentalmente la aversión a lo sagrado. Eso es un signo muy importante, o que la persona hable lenguas que no conoce, ¿no? O que revele cosas que no tendría por qué saber, ¿no? Que son del orden que el demonio puede manipular, ¿no? Pues fundamentalmente eso. Padre, a mí me, Sí, ligado sí, con sí. esto, en alguna ocasión vi un documental precisamente en el que unos científicos querían como pasar del otro lado esta cuestión espiritual. Entonces, ellos lo que hacían era estudiar a una persona que tenía estos rasgos, que hablaba otras lenguas, que hablaba otros idiomas, que ella levantaba cosas, hacía muchas situaciones, y ellos lo achacaban que pudiera tener un desarrollo mental más elevado, es decir, que tenga más desarrollado el cerebro que las personas normales. Puede Entonces, ser, hay personas que suelen hacerlo o las que hacen telequinesis. ¿Esto puede puede ser, ser también cierto? puede ser, sí. Por eso decía que el punto crucial para poder determinar, para que un exorcista pueda determinar si se debe hacer o no un exorcismo, pues es el discernimiento, ¿no? Porque no sé, puede ser que en algún momento de la vida estuvo en contacto con alguna lengua que de pronto no se sabe que conocía, o que tenía algún conocimiento que no se sabe y que de repente aflora, porque los intríngulis de la psique humana pues son un misterio también, ¿no? Y entonces sí puede ser que haya explicaciones muy racionales. Por eso el exorcista, fíjense, un dato muy importante, el exorcista
ordinariamente no actúa solo. Tiene un equipo donde pues hay un psiquiatra, un médico, muchas veces un psicólogo, además del grupo que le ayuda sosteniendo en la oración, porque la oración es muy importante, pero no actúa solo, no actúa solo, no es como esos seres solitarios que uno ve ahí en las películas, y como un superhéroe que se enfrenta al mal. No, no, no. Hay todo un proceso de discernimiento que pasa por una serie de entrevistas y pasa por una serie de análisis, porque pues en una de esas puede ser una esquizofrenia, una paranoia, un Claro. disturbio de este tipo mental, o puede ser pues que hay neurotransmisores que no son suficientes y que provocan, no sé, convulsiones o que provocan movimientos que pudieran parecer extraordinarios, ¿no? Y entonces el proceso es muy cuidadoso de poder entender que no hay ahí un origen orgánico o un origen psíquico que de pronto pueda aparecer como una posesión. Recuerden que pues la histeria, ¿no? Las mujeres que padecían histeria en siglos pasados, Charcot, que Sí, fue maestro de Freud, que hacía la hipnosis, ¿no? Que de repente la histérica, pues que no podía caminar, que no podía ver, que no podía mover el brazo, que no sé qué. Y en el estado hipnótico, Charcot la sacaba de ese estado de inmovilidad y entonces, bueno, antes de Charcot, pues obviamente les llamaban poseídas, ¿no? Las histéricas eran poseídas porque además sí. tenían movimientos pues que pudieran parecer ahí como lujuriosos, ¿no? Entonces, sí, hoy por hoy hay un cuidado, una atención más puntual para poder entender, como digo, que no tuviera con una cuestión de orden psíquico o con una cuestión de orden orgánico, porque en una de esas pues también, como digo, los neurotransmisores o cierto tipo de esquizofrenias o incluso de paranoias que no son nada más como cuestiones psíquicas, sino que tienen que ver con una concomitancia de causas, ¿no? Entonces, sí, esos científicos tienen razón. Escarbándole, pues puedes llegar al origen, ¿no? Entonces, por eso digo, no se puede gritar el lobo, ¿no? Inmediatamente, Claro. sin estar viendo los colmillos, ¿no? Del lobo. Claro. Padre, por ejemplo, si llega una Sí, persona común y sí. corriente, y dice, bueno, no sé de qué manera tienen que llegar a un sacerdote, ¿no? Que tenga esta cualidad o este ministerio que puede impartirlo del ministerio del exorcismo. Este, si alguien llega, ¿de qué manera se podría acercar una persona que cree que necesita, no sé, algún familiar o ella misma, este tipo de Pues apoyo? ¿En qué momento ustedes dicen ordinariamente, sí, sí necesita nuestra ayuda? no, bueno, el camino mejor es que la persona vaya con su párroco, ¿no? Que vaya a su parroquia, Mm. que le plantee la situación al padre, al párroco. Es muy importante, es muy importante. La gente luego le seduce más estar poseído que tener una psicosis, ¿no? Es ¿Por como, qué? Sí, sí. cuesta más trabajo. Y entonces es Ah, Rayos. como que no, a lo mejor le hicieron un daño, a lo mejor le hicieron un maleficio, o a lo mejor esa mujer que lo quería para ella le está dando algún brebaje o lo que sea, ¿no? Y entonces es muy importante porque de cualquier modo, cuando
finalmente llegue al exorcista, es muy importante que se descarten todas las cuestiones médicas. Es decir, si hay un comportamiento que, vamos a suponer, que escucha voces, ¿no? Y que esas voces le dicen, yo, por ejemplo, tuve una paciente que tenía recurrentemente, escuchaba recurrentemente una voz que le decía, mátate, ¿no? Hazte daño. No sé, si estaba subiendo en un edificio, aviéntate. Si estaba esperando el metro, lánzate. Así, una cosa obsesiva, ¿no? Y en el transcurso de la escucha, pues había ahí una cosa con unos mandatos de la mamá. La mamá era muy catastrófica. Le decía, ya ves, como esas mamás que luego, no te quites el suéter porque te vas a resfriar, te va a dar, te va a dar tos, te va a dar calentura y te vas a estar en la cama y te vas a morir, ¿no? O fíjate cuando atravieses la calle porque puede pasar un coche, te va a apachurrar, vas a quedar ahí embarrada, vas a ir los sesos, pues, ¿no? O sea, era Híjole. muy, muy descriptiva, muy, fatalista, ¿no? Sobreprotectora. Entonces, la chica crece con una especie de vocecita que le está diciendo que se tiene que hacer daño, ¿no? Y bueno, Santo Dios. lo estoy simplificando al máximo porque, digo, hay otros elementos, pero me refiero a que el discernimiento no puede obviarse, ¿no? No puede decir, sí, pues a lo mejor en una de esas, pues es el diablo que le está diciendo que se aviente porque quiere dañar su alma. No. Y entonces, antes de gritar, ay, nanita, el diablo, es muy importante, pues hacer una serie de estudios que ayuden a descartar el origen orgánico o psíquico de la afección. Claro que yo sé que están pensando muchos que la gente va a decir, si no estoy loco, ¿no? Si no estoy loca, o sea, ¿qué le pasa? Yo lo que veo es real, ¿no? Pero bueno, quien acompañe a la persona que se pudiera sentir agobiada por el mal, pues necesitan hacer esta serie de verificaciones desde el punto de vista científico que permitan descartar. Ahora, a veces el demonio es insidioso, ¿no? Pero digo, en general, como digo, a veces es nada más el desorden de nuestra vida. Entonces, una vida más o menos ordenada, donde uno trata de ser bueno, de comportarse bien, pues si uno es católico, pues ir a misa, ¿verdad? Comulgarse, confesarse, es decir, vivir una vida en paz, pues no tendría por qué temer los ataques malignos, ¿no? Obviamente, Claro. si alguien anda ahí, pues jugándole al cual Camaney, ¿no? Sí, Pues uno puede salir lastimado, ¿no? sí, o sea, uno le da entrada entonces, o sea, como que uno se crea el entorno, si uno decide llevar una vida no sé, en el crimen, por ejemplo, o haciendo rituales, no sé, de esas creencias que vemos por todos lados, ¿no? Ajá, ajá. O sea, eso es hace más susceptible a la gente de que pueda llegarle a suceder algo así. Yo creo que sí. Entonces, ajá. Sí, porque estamos hablando de una cuestión también de libertad, ¿no? Uh-huh. Nosotros sostenemos con todas nuestras fuerzas que Dios nos creó libres. Y entonces, si no hay un coqueteo con el mal, ¿no? Coqueteo con el crimen, o coqueteo, pues obviamente no habría por qué temer, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente ese tipo de situaciones, digo, no es lo mismo jugar a lo que sea, ¿no? Que pueden parecer juegos inocentes,
a que yo le voy dando, porque aquí hay un punto muy importante, yo puedo irle dando poder, ¿no? En mi vida a las cosas. Es como los amuletos, ¿no? Eh, ¿Por qué le pone ese ojo de venado a su hijo? Ah, Porque para que lo proteja del mal de ojo, ¿no? Y entonces dices, oiga, no está bautizado, no tiene el poder del Espíritu mm, Santo en él, déjese de Con eso cosas, ya ¿no? está protegido. claro. O sea, no hay modo, pero cuando yo pongo el poder en el ojo de venado, Mm, o en la veladorcita, o en el colguije, o en el amuleto, eh, pues obviamente yo me pongo a merced de lo que pase, ¿no? Pero claro. aún cuando, como dijéramos, aún cuando el demonio no estuviera ahí, efectivamente como al acecho, ¿no? Pero si yo estoy como en esta lógica de darle poder a esas cosas, pues sí, salgo raspado, ¿no? Por lo menos salgo raspado. O a veces con un descalabrón, o ya me rompí la pata, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí se requiere una disposición al desorden, al mal, a lo malvado, ¿no? Oiga, padre, Sí, sí, claro. ah, en este aspecto, por ejemplo, nosotros sabemos que el exorcismo está muy ligado, por ejemplo, o se oye más la palabra en la religión católica o la religión cristiana. Sin embargo, bueno, hay varias religiones que pues van indicadas tanto al bien y al mal. Aquellos que, por ejemplo, no son católicos o cristianos, a lo mejor que son judíos, o son otras personas, que a lo mejor ellos sí profesan una religión, un culto a su Dios, o a lo que crean, también pueden ser poseídos también. ¿Ustedes cómo les llaman a esto? Sí, igual, 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 igual. Eh, sí hay, obviamente se hace de otro modo el ministerio, sobre todo en las iglesias, en las otras iglesias cristianas, ¿no? Pero pues no es raro que lleguen a tocar la puerta a la iglesia personas que nunca estuvieron como vinculadas a la iglesia, ¿no? Y bueno, pues Sí pasa entonces. si se les ayuda, pues sí, se les Ah, ayuda ¿qué tal? porque pues eso no tiene fronteras, ¿no? No le dice, a ver, enséñame su credencial, ¿es católico o bautista? ¿No? No, Claro, claro. no. O sea, si hay Sí, una, claro. una disposición al mal, pues ahí está, ¿no? Porque es Padre, justamente eso, sí, sí, Rocío. perdón, padre. ¿Por qué, por qué en los casos que son reales, por qué el diablo toma posesión de una persona? ¿Para qué? Ese es un misterio, fíjate, como para qué. En la tradición católica eh, hay una convicción de que puede ser, puede ser que sea una oportunidad de redención, o sea, de acercarse a Dios. ¿Por qué ese caso extremo? Porque, fíjate, ya decía yo al principio que, pues, obviamente el diablo tiene roto los cuernos, ¿no? Es decir, no tiene cómo presentarse ante Dios, ¿no? No hay como esta posibilidad. Pero a veces hay situaciones que aún no queriéndolas Dios, pueden ser utilizadas o pueden servir para replantear tu vida y para conducirla al bien. Es como, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente estrepitoso, ¿no? Y de repente se da cuenta de cómo ha llevado su vida. Y dice, ay, tengo que cambiar, ¿no?
Y pasar mi vida por enfrente, ¿no? Sí. Y entonces, yo creo que son ocasiones de gracia, de crecimiento. A veces somos necios y uno dice, ¿por qué tendríamos que llegar a esos extremos? Pues dependiendo la necedad de cada quien, ¿no? Sí, claro. Hay veces que fumo como chacuaco y de repente me da el COVID tremendamente y estoy al borde de la muerte y digo, "Ah, tengo que dejar de fumar, ¿no? Sí. O sea, es el primer propósito Sí, que dice, no quiero verme en esta condición, ¿no? De límite. Entonces, bueno, pero Así es. yo no podría pensar, oye, pues, ¿a poco no sabías que te hacía daño? Hasta te lo anuncian ahí, con fotos en la macabras en las Con cajetilla, camionetas, fotos. ¿no? fotos Ahí horrendas, está, claro. sí, Y fotos. aún así siguen en la Y necedad. dices, ¿no? Y entonces, bueno, hay unos que somos más necios que otros y necesitamos como medidas, fuertes, ¿no? Extremas, Extremas. Extremas, ándale, extremas, extremas. sí. Ahora sí que Oiga, dependiendo padre, el sapo la pedrada. exacto. Exacto. Sí. Díganos usted, por ejemplo, toda la gente, me imagino, o la mayoría, los que no están muy enterados, los que obviamente pues tienen nada más noción de lo que nos muestra el cine o lo que han Ujú. leído, de cómo se ve o qué es lo que hacen en un ritual de exorcismo. Pero usted díganos en realidad qué es lo que hacen, cuál es el primer paso, qué es lo que llevan, qué es lo que hacen, qué es lo que le dicen a la persona que está poseída. ¿Cómo es el rito, dices? Sí, cuál es el Sí, ritual, qué ¿cómo es lo es? que hacen cuando ya tienen a la persona para exorcizarla. Bueno, pues se hacen las oraciones, ¿no? Ordinariamente es oración, ¿no? Cuando, cuando ya hay la lucha, yo nunca he estado en un exorcismo, por cierto, pero cuando ya es como la cosa ahí, el exorcista pues puede darle órdenes al espíritu, ¿no? Pues primero de revelarse, de decir su nombre y luego pues de dejar libre a la persona que tiene atada. Y entonces, pero pues en realidad es eso, se hacen oraciones, se invoca la protección de María Santísima, de los ángeles, de los santos. Nosotros tenemos la convicción de que tenemos un vínculo desde nuestro bautismo con toda la corte celestial, ¿no? Con los santos, con los ángeles, con Dios. Y entonces el exorcista pide el auxilio de los santos, la intercesión de los santos, y bueno, por mandato de Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos visto en el Evangelio, no hace otra cosa que liberar y sanar, ¿no? Uno lo ve y en los relatos del Evangelio, pues dice, y entonces le presentaron un poseso y le mandó al espíritu inmundo, déjalo en paz, ¿no? Y entonces, bueno, en el nombre de Jesús, el exorcista hace ese mismo mandato, ¿no? Exacto. Y ordinariamente Aquí es hay así, a una, veces puede durar varias sesiones, ¿no? ¿y qué hay de realidad y ficción acerca de cómo reaccione el poseído? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo se manejan cuando ya están haciendo este ritual? De cómo, ¿qué? ¿Cómo reaccionan Esta ellos? pregunta. Qué hay de realidad y qué hay de ficción de lo que conocemos, Me por ejemplo, perdí de que a la lo mejor se puedan pregunta porque azotar? se cortó. Me refiero a que precisamente cómo reacciona, qué tanto es realidad y qué tanto es ficción Bueno, lo que sabemos. lo que yo sé ¿Cómo es reacciona el que poseído? eventualmente eh, Sí, creo que Sí, se está parece que el perdiendo la internet. conexión. Sí, Esperemos, amigos, que se reanude. Rocío, no sé si ahorita podemos hacer también una sesión de preguntas y respuestas cuando también sí, el padre, porque hay cuando muchos que recupere su señal. Ajá. están Sí, haciendo muy buenas preguntas. hay, hay muchas preguntas, sí, no se preocupen, ahorita las vamos a retomar. Ya volvió el Ya padre. llegó. Ujú. sí, me sacó el internet.
Sí, no se preocupe, padre, no se preocupe. Estábamos comentando que hay muchas preguntas, no se desesperen, ahorita vamos a ir preguntándole al padre. Son preguntas Pero muy que interesantes. Algunas de alguna manera ya las respondió el padre, pero sí hay varias dudas de las personas que están acompañándonos esta noche. así es. Y bueno, ahorita en un momentito, Nos, o bueno, nada tú le más que nos estabas termina haciendo de una decir, pregunta. exacto, que nos termina de decir cómo reacciona el que es poseído cuando hacen ustedes este ritual. Ellos Bueno, cómo se comportan. repito que yo nunca he estado en un exorcismo y yo no soy exorcista. Mi Ujú. trabajo en la comisión de exorcistas es el acompañamiento psicológico. Ujú. Pues puede haber reacciones, efectivamente, de extrema fuerza física o de eh, posturas que serían imposibles para una persona, posturas corporales, quiero decir. Eh, Fundamentalmente eso, ¿no? A veces cambio de voces o ese tipo de cosas que alteran a la persona, ¿no? A la personalidad de quien está sufriendo la acción extraordinaria del demonio. Pero eh, ordinariamente pueden fluir como de manera pacífica, ¿no? No es que sea una batalla campal Como en como las la que vimos en películas, la ¿no? película del exorcista, ¿no? Ujú. Sí, claro. A veces tiene menos efectos especiales, pues, ¿no? Sí, claro, sí. Porque Sí, por eso les decía cuál es realidad y cuál es ficción. ajá, porque muchas veces pues es más el sufrimiento interno, ¿no? Yo me Claro. imagino que a veces se caracteriza lo horrendo que puede ser el sufrimiento interno con todas estas imágenes, ¿no? De contorsiones y de cosas extrañas, pero digo, en realidad pues es un rito de liberación que se va haciendo y como digo, pues a veces puede ser varias sesiones, pues, dependiendo de cómo está implicada la persona. Padre, Perfecto. así, sin Sí, embargo, sí. hay una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, Ah, mira, muy que, interesante. no sé si usted la vio ya, en el que sí es un caso dramático de una jovencita, una estudiante universitaria, me parece, y Sí. sí tiene una lucha muy fuerte, termina muy enferma, incluso al final fallece, y se dice que este caso fue real, ¿no? Es posible que la gente sí pueda llegar a fallecer por, por, pues Una por un posesión. caso de posesión. Sí, es un caso muy raro, ¿no? Que tiene ahí varias, pues, interrogantes. Es un caso que se sigue estudiando. Efectivamente, el sacerdote que practicó el exorcismo fue llevado a juicio Ujú. eh, por la muerte de esta chica. Wow. Y es un caso que tiene muchas implicaciones porque eh, lo que la chica decía era que la Virgen le había pedido que aguantara este sufrimiento como testimonio de la presencia liberadora de Dios y pues eso le implicaba ir en una especie de bipolaridad, ¿no? Entre lo siniestro y lo angelical. Eh, yo en realidad nunca había escuchado de un caso de una persona poseída que hubiese muerto en el ritual. Eh, por eso digo que es un caso más bien raro, que todavía se está, es que está en estudio, ¿no? Y que, bueno, eventualmente puede ser tema para otra invitación. Pero por Exactamente. ¿No? supuesto, padre, porque sí, sí hay muchas cosas, muchas dudas, surgen y surgen y surgen cosas Ajá, ajá. Y y pues sí puede ser, ¿no? Según eso sí. Pero como digo, pues es un caso que está en, en,
en estudio, en análisis, el caso de esta chica, porque hay un proceso, alguien metió la causa de beatificación de esta chica, y entonces pues se está haciendo un análisis muy, muy minucioso, Detallado. y pues todavía no se ha publicado, entonces imagino que antes o después sabremos más noticias. Padre, ¿qué tiene que ver? Adelante, Rosa. Tú, Citlali, tú, pregunta. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo? Yo leí que también habían aumentado los casos en cuanto a lo de expresamente los exorcismos. Y pues se da mucho más en casos en personas que son, pues no quiero que suenen mal, pero de bajos recursos. Esto tiene que ver un poco más en cuestión de la ignorancia, precisamente lo que usted decía, en lo que se meten, en lo que están instruidos. No. El acercamiento a la magia no conoce clases sociales ni grados académicos. En el centro de escucha de la catedral que organicé allá por el 2014, comenzamos a ver que había un cierto tipo de personas que acudían al centro de escucha porque buscaban un exorcista. Pero lo sorprendente es justo esto, Citlali, que no está vinculado al grado académico ni al estrato social. Es decir, personas de todas las edades, de todos los estratos sociales y de cualquier condición económica y de incluso, como decía yo, formación académica, pues, ¿por qué? Porque tiene que ver con la idea mágica de poder dominar, ¿no? Ya. Es decir, si a mí alguien me ofrece la posibilidad de hacer regresar al canijo que me dejó por otra, pues dime cuánto te pago. No voy a hacer. Sí. O, Es cierto. o me encuentra el mejor trabajo y no sé qué, o encuentra la pareja ideal, o para que nunca te deje y lo amarras y no sé qué. Es decir, esta tentación de poder estar por encima de los demás y de la naturaleza es algo que resulta muy seductor para nosotros. O de querer manipular, ¿no? Claro, y ese es el enganche, ahí las garras nos atenazan y ahí quedamos, ¿no? ¿Quién más, quién menos? Pues como decía mi vecina, pues uno no debe creer, ¿verdad? Pero por si las flies. Claro. ¿No? Exactamente. Sí, oiga, padre, sí. ¿Y qué tiene que ver? ¿Es posible que se pueda dar un caso de posesión en alguna persona que no sea creyente? Sí. Que no crea, que se diga a sí mismo ateo, digamos. Sí, es más difícil porque el horizonte espiritual no está, no lo tiene, ¿no? Y entonces busca más lo racional y por supuesto pues tampoco la cuestión mágica, ¿no? O sea, no tiene que, no hay modo de que admita esta posibilidad. Entonces, pues sí puede ser a condición de que le dé poder a toda la cosa mágica. O sea, que no le da poder a los duendes, a los cheneques, al chupacabras, a las brujas, ¿no? A los amuletos. Pues no hay modo, ¿no? No está en su horizonte. Pero si además es un ateo que le preocupa el bien común, es solidario, es respetuoso, no, ni cómo. ¿No? ¿Qué tal? Sí, Si pues quieres sí. pasamos a la sesión de preguntas, Rocío, para que también la gente vaya interactuando con nosotros. Sí, muchas gracias a todos los que han enviado sus comentarios y sus preguntas.
Como Gracias. decía hace ratito, algunas ya las contestó, por ejemplo, a ver, permítanme. Sí, Erika Castillo, hola Eri. Dice, ¿a qué tipo de Bueno, personas les ocurre este tipo de eventos? Pues ya lo contestó el padre. ¿Y qué acciones se realizan para que puedan tener, que tengan que recurrir a un exorcismo? Lo contestó, pues sí, en el transcurso de de la la plática. plática. Sí. ¿Qué más? Heidi Reinaga, ¿qué cualidades específicas también deben tener los estudiantes de exorcismo? ¿Cómo pueden determinar si el estudiante es indicado? Pues hay una comisión, ¿no? Obviamente el mismo colegio se va regulando, de modo que pues haya una cierta madurez, un equilibrio, sana doctrina, ¿no? Pues Tienen como que ser fuertes mentales también, ¿no, padre? Porque no sé si tenga que ver sí con, se por ejemplo, como los necesita, psicólogos que también se sí preparan se como para no hacer necesita, suyos los problemas. sí se necesita una fortaleza psíquica y espiritual, ¿no? Porque y pusiste muy bien, Citlali, el ejemplo, en el ejercicio terapéutico, psicoterapéutico, pues viene gente de con muchas aflicciones, con muchos sufrimientos y necesitas pues estar muy claro de qué es lo que te toca a ti, ¿no? Y entonces esta fortaleza eh, pues te la da en mucho la oración, el trabajo personal, ¿no? Es muy importante el trabajo personal, el ser consciente de cómo es uno, cómo reacciona, cuáles son mis debilidades, mis dificultades, mis mayores tentaciones. Digo, por supuesto que en la medida en que sea más consciente y esté más trabajadito y más unido a Dios, pues puedo estar más plantadito, ¿no? Bien. Justo ahí está la respuesta de la pregunta que tenemos en pantalla de Olivia Islas, la contestó también, Sí, exacto. este, Sí. ajá. Dice Claudia Cecilia, el problema empieza en el pensamiento del otro. Pues, el Sol García, hola Marisol, dice, es un tema Sí, súper Klaus. interesante, entiendo que son 1000 cosas las que influyen en la mente. Y también pregunta, ¿el Vaticano sí ha aceptado la práctica del exorcismo en México? ¿Cómo así? Que si el Pregunta, Vaticano lo ha aceptado. si el El- Vaticano acepta la práctica del exorcismo en México. Bueno, en México y en todo el mundo de la Sí, catolicidad, ¿verdad? es decir, como ya decía, cada obispo eh, pues designa a un presbítero para que ejerza este ministerio. Uh-huh. Dice David Morales. Hola David. Hola, Dice, David. ¿sabrán si fue real la historia de una mujer que viaja a Europa a un hospital psiquiátrico a ver a su madre? Pero ella, al llegar con su mamá, también es poseída por el ser que estaba dentro del cuerpo de su madre. Se hizo un libro y una película del suceso, pero no recuerdo el nombre, dice. ¿Usted conoce el caso, padre? No, no, No. no. David, lo dejamos de tarea para que a ver si Oiga, encuentras el dato. Ajá. Ajá, digo, no tenemos luego el dato nos lo específico, pero, compartes. pero esto sí puede ser posible, o sea, más allá si tenemos estos datos, esto sí puede Pues pasar, como o por qué decíamos al pasa. principio, no sé si ya lo dijimos cuando estábamos al aire o no, pero pues no es por contagio, pues, ¿no? No es como el Porque COVID, no es un virus, no es, claro, no es un claro. virus, Te Ajá. toco y porque me... como digo, tiene que ver también con lo que yo decido o lo que no decido, ¿no? Es con cómo me conduzco en la vida. O sea, no es por contagio. O yo no he Ya. escuchado nunca un caso de que sea por contagio. Claro. Se necesita admitir la posibilidad, ¿no? Mm. Aide Flores Martínez, hola Aide, hola, ¿qué tal? Buena idea. Buenas noches. Dice, ¿es posible que con el uso de la Ouija llegue a despertar a algún tipo de ente y pueda llegar a presentarse una posesión? Pues La Ouija, el juego este. digamos que no como tal, es decir, no es que la Ouija sea la puertecita física que abra, eh, pero tiene que ver más con la disposición interna, ¿no? Sí, Obviamente son juegos que pues le andas jugando
interesante, ¿no? Es decir, son juegos que internamente te disponen, ¿no? Claro. O sea, te pones, pues, ¿no? Y entonces, no es que sea exactamente la Ouija, sino el significado que tiene para quien lo juega, porque, o sea, no, los, los, los elementos, las cosas, pues, no es que tengan ahí, quién sabe cuál infección y se me va a contagiar, ¿no? Claro. Sino Pues hay que personas que lo hacen para eso mismo, ¿no? De yo quiero que me posea y entonces como que Sí, están abiertos de mente y eso ándale, puede puede haber, pasar, sí, ¿no? sí, 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 más bien en ese caso. Y Olivia Islas dice también, es que cuando estaba hablando del ritual del exorcismo, preguntó que por qué se tiene que preguntar el nombre del demonio, o sea, Bueno, conocer el nombre del demonio. porque con el nombre se le somete, ¿no? El mandato Mm. va dirigido a Ah, ¿qué ti, tal? ¿no? Porque no es así Mm. indistinto, pues los seres espirituales son individuales y personales como nosotros, ¿no? ¿Y qué Entonces, nombres llegan a tener, padre? pues pues varios, los que ya decíamos, de Satán, Luzbel, Belial, Asmodeo, no sé, muchos, Ah, no ¿qué me sé tal? todos los nombres. Okay. Dice Adriana de la O Cervantes, padre, ¿es verdad que tener un rosario Hola. en la cabecera de la cama aleja malas energías? Pues más bien, digo, está bien rezar, eso está bien, pero tener el rosario de adorno, no sé cuánto. Eh, Alejar las malas energías o eso de las malas vibras, pues tiene que ver mucho con nuestro comportamiento, ¿no? Obviamente, si un objeto, haz de cuenta, si yo prendo un cirio blanco porque me recuerda la presencia de Dios y me invita a ponerme en oración y me facilita mi unión con Dios, pues bendito sea el cirio blanco, ¿no? Pero si lo tengo de adorno y pienso que ese cirio tiene el poder en sí, pues creo que ¿Se no, lo no estás dando? funciona, no funciona. Ajá. No. Oiga, padre, ¿qué tanto? Bueno, esta ya es una pregunta que también vi haciendo la investigación para esta entrevista, de que también mucha gente de pronto empezó a seguir a la Santa Muerte, a Ajá, hacerse, la muerte sí, ajá, es todo un caso. ajá, bueno, y lo vemos donde está usted justamente en su parroquia, ¿no? En esos rumbos, en el Uy, centro de la Ciudad de México, Se da más. muchísimo se da. ¿En qué puede influir para abrir la puerta a esta situación? bueno, es que el culto a la muerte tiene peculiaridades muy malvadas, ¿no? Tiene que ver con el sometimiento del otro. Si tú lees las oraciones que le hacen, es hazle esto, hazle aquello, no dejes que se vaya, átalo a mí, obsesiónale con mi nombre, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Por eso, pues es una práctica, pues malvada, ¿no? Pero hay que decir que la muerte, pues como decíamos, la muerte no existe, la muerte es una transición, es un, es un paso, es un cambio en nuestro estado de vida, pero no es una persona huesuda que anda ahí con la guadaña y no, esta personificación de la muerte más bien es lo siniestro, ¿no? Porque pues en realidad no hay una persona, no existe la parca, existe como personaje, ¿no? La Ujú. Catrina, ¿no? Sí, De claro. Posadas, ¿no? Pero pues es lo que se ha desarrollado alrededor de este culto, ¿no? Es decir, todas las implicaciones siniestras y malvadas que tiene. Es por eso que también en la santería se da mucho el caso que sean más propensos, ¿no? Hay Uy, sí, personas que la dicen, santería.
es que no estoy invocando al diablo, o sea, estoy hablando con los santos, y los santos puede ser su papá, su mamá, tú invócale a la persona que quieras, pero al final sí se da el que pues, invoquen santos, pero también como para hacer el mal, o es otra situación. Son espíritus disfrazados de santos, ¿no? Ya. Cuando las religiones africanas, para evitar la persecución cristiana, pues les pusieron nombres de santos, Santa Bárbara, San Lázaro, San Pedro, ¿no? Pero en realidad, pues es un culto a espíritus. Pues, aparte, pues matar a los animales así, pues también no debe estar sí, como muy bueno. Es siniestro, ¿no? Una forma. Pues así es. Digo, respetamos todos los que crean, pero sí, en efecto, creo que es una crueldad, sobre todo animal. Sí, es por eso digo que es un poco siniestro, como, porque son ritos para someter al espíritu, ¿no? Para que el espíritu haga lo que yo quiero. Eso es lo siniestro. Y es un poco como fuera de la norma, ¿no? Padre, fíjese pues que, sí. Bueno, le comentaba antes de iniciar el programa que una amiga que vive en Francia, saludos Susi, ella cuando vio que íbamos a tener un programa sobre este tema, me mandó audios de algo que me contaba algo que le sucedió cuando ella era adolescente, cuando iba en la prepa. Y me pidió que por favor lo comentara porque dice que siempre ha vivido con esa duda de qué habrá sucedido. Dice, hasta me da cosa contarlo, pero bueno, así fue. Y me dice, bueno, rápidamente se lo resumo porque es muy largo, pero dice que ella en un grupo de amigas que tenía en la escuela, en la preparatoria, cuando ella iba en segundo de prepa, bueno, en quinto de prepa, eran un grupo como de 9 amigas que eran muy amigas, pero que de repente empezaron a tener problemas muy fuertes entre ellas, de mucha envidia, de mucho enojo, de recriminarse cosas muy fuertes, ¿no? Y que una vez se vieron en la noche en casa de una amiga, una noche en casa de una de ellas, del grupo, y que tuvieron una discusión fuertísima entre todas. Se dijeron de todo y que terminaron llorando y que terminaron muy mal, pero después ellas eran parte de una escuela católica, estaban en una escuela lasallista, me parece. Y que bueno, finalmente cuando una que era la que conservaba más la calma, la más imparcial, dijo, bueno, vamos a terminar ya con esto, vamos a hacer una oración para que nuestra amistad permanezca y podamos retomarla y demás, ¿no? Porque sí eran muy unidas, pero que tuvieron un pleito muy fuerte, ¿no? En ese momento y que se sintió un ambiente muy feo. Y que cuando se fueron, cada quien ya se fue en distintos coches a sus casas. Una de ellas tuvo, al parecer, un incidente en el coche en el que otro auto se les emparejó y les quiso golpear. Y esta chica, la que era como más imparcial, la más moderada, dice que se vio a sí misma, más bien las otras comentaron, que se vio a sí misma en el otro coche, pero con el rostro muy feo, que muy alterado, como desfigurado, pero de una forma no herida, sino como si fuera un demonio. Así lo platica. Y entonces esta chica al llegar a su casa se bajó corriendo y se fue y no la encontraban hasta que... Y bueno, el caso es que al otro día, bueno, hubo otros detalles ahí también extraños que pasaron después de eso. Y al otro día en la escuela se lo platicaron al director, esta chica, la que se había bajado corriendo, que se vio a sí misma en otro coche que las quería como atacar, que les quería chocar, se lo contó al director, que era un sacerdote. Y el sacerdote reunió al grupo de amigas y dice que les hizo una especie de ritual, que las metió en la capilla del colegio y que les hizo como algo, que les dijo que era lo previo a un exorcismo, que porque algo como un demonio había querido atacarlas. Como una liberación. Algo así le sucedió. Detalles más, detalles menos, se lo resumo rapidísimo, pero
¿qué tanto es factible que esto llegue a suceder cuando se da un ambiente de mucha hostilidad entre las personas? Bueno, puede ser que haya, que sin llegar a lo que propiamente se le denomina eh, posesión, ¿no? Pues hay vejaciones, puede haber influencia maligna, ¿no? Que crea enemistad, ¿no? La envidia a veces puede crecer a niveles extraordinarios, ¿no? Y sí, pues digo, pobre, debió haber sido una experiencia muy amenazadora, pues, ¿no? Digo, Sí, sí, afortunadamente la sayista pues les hizo la oración de liberación y todo eso. Y yo creo que con eso cesó, ¿no? Porque además sí, sí, eran muy amigas, entonces, pues, lo que yo decía hace un momento, al inicio, que en realidad, pues, cuando el corazón está dispuesto, el mal siempre es vencido, ¿no? O sea, no es que el mal triunfe porque, no tiene con qué, ¿no? claro. Entonces, pues, ajá, pobre Susi, ¿verdad? Se llama. Debe Sí, haber sido sí, sí, una sí, experiencia realmente que deja marca, ¿no? Pero que sí, al mismo tiempo experimenta el amor misericordioso de Dios que protege y libera, ¿no? Claro. Ujú, ujú. padre, ¿y qué, perdón, bueno, ya hablando así en cuestiones de experiencias, ¿no? Yo le quiero contar algo que lo he contado a muchas personas, pero yo sí viví algo que yo nunca me hubiera imaginado. Justamente hablando de la santería y de todo esto, Uh-huh. hace ya, no sé, más o menos 20 años yo viví en un departamento en la colonia Narvarte, en el que yo sin deberla ni temerla de pronto empecé a experimentar cosas que muy extrañas, desagradables, que me asustaban, me llegaban olores muy feos y para no hacerle el cuento largo, me enteré, nos enteramos, incluso llegaba correspondencia de que en ese lugar había vivido un personaje, un artista conocido, cubano, que practicaba la santería en ese Uh-huh, departamento. uh-huh, uh-huh. Y justamente en la recámara donde yo llegaba a sentir eso y donde olía muy feo, a pesar de que ya habían pasado varios años, Sí. y sí hubo personas que cuando llegaron a ir a esa casa, ese departamento, sí sentían algo muy feo. Ahí, Uh-huh. ¿qué puede hacer uno, padre? Porque yo nunca me hubiera imaginado pensar, no, me hubiera imaginado verme en una situación así, ¿no? En la que, pues yo no creo, vaya, no estaba en mi radar vivir algo así, pero de Ajá. repente me enfrenté a eso. Pues como digo, lo más propio es hacer una bendición, llamar al sacerdote y que haga una bendición como Dios manda. Y ordinariamente, pues, se libera el espacio, ¿no? Puede suceder, como decía al inicio de la charla, la entidad espiritual puede intervenir en el mundo físico, ¿no? Pero eh, si tú le das espacio a Dios, si abres Claro. tu mente, tu corazón, tu casa a Dios, pues obviamente Dios actúa y libera y armoniza y protege, ¿no? El Porque lugar. Dios sí es así. Por Fíjese que eso supuesto. sí puede ser cierto. A mí, en nuestro caso, como dice Rocío, para contar anécdotas, no precisamente aquí en el departamento, yo vivo en un departamento, pero el de al lado sí hacía santería, sí, tal cual. Uh-huh. Y yo sí recuerdo mucho, o sea, yo pegado, o sea, pared con pared, ¿no? Mis vecinos se quejaban de que oían la música, Claro. de que veían cosas que no eran, que oían animales, y sí, ellos estaban como muy incómodos con esta persona. Sin embargo, ¿Cómo por no? ejemplo, nosotros, aquí al lado, justamente al lado del departamento, le voy a ser bien sincera, yo jamás oía los animales, yo jamás los vi. Sí vi los rituales, oíamos la música, pero nunca nos sentimos raros.
Al contrario, creo que el vecino éramos a lo único que saludaba súper bien, a mi hijo lo adoraba, pero sí, los demás sí se sentían como amenazados. Entonces creo que también es lo que dice usted, cuánto permite que eso pueda entrar en nosotros, ¿no? Sí, sí, Y sí. en tu Yo hogar, creo claro. que cuando le abres el espacio a Dios, hay luz. Y entonces, pues de eso se trata la predicación de Cristo, ¿no? De traer la luz para nosotros, para que Claro. podamos caminar con serenidad y como Él, pues hacer el bien, haciendo el bien a nuestro prójimo, ¿no? Pues Hay eso. una buena pregunta de Heidi ahorita. ¿El demonio puede poseer a alguna persona solo en sueños? Pues pudiera ser que sea atormentada, pero como digo, se necesita descartar todas las demás cosas, ¿no? Digo, puede ser ahí Ay, una cuestión, un conflicto interno, puede ser, ¿no? también. O sea, no necesariamente el demonio, puede ser un conflicto interno, o puede ser, no sé, alguna otra cosa, pero eh, lo más importante es, como digo, pues hacer el discernimiento, acercarse a Dios, hacer oración, ir a misa, confesarse. Confesarse es una práctica muy importante porque es liberadora y es sanadora. No es un juicio, es sanar las heridas del corazón. Entonces eso hace mucho bien, eso hace mucho bien. Claro. Oiga, padre, mi hijo no me va a perdonar, me dice que le pregunte, por ejemplo, cuando ya terminan el ritual, el exorcista, ¿se lleva consigo los demonios o los demonios lo pueden perseguir? No, no, no. Como digo, no es un virus. No, no, no. Ordinariamente no pasa. Yo no sé si alguna vez haya pasado, pero no, Que sepamos. no es la dinámica, no, 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 no. De todos los casos que le llegan, o que, bueno, usted los trata a las personas que posiblemente puedan tener una posición, pero cuando usted determina que realmente sí es una y ya van a ver un exorcista, normalmente ¿en qué porcentaje son reales y no, o no las posesiones? Digamos, de 10 casos, Pues ¿cuántos? O de 100, no sé. no, pues 0.5 yo creo, 0.3 o 0.2 o 0.1 yo creo. No, no, en realidad en mi práctica, en lo que yo hago, una vez tuve alguna sospecha y entonces le pedí a uno de los padres exorcistas que la viera, pero yo sigo pensando que era más bien un conflicto psíquico y en general las personas que yo he escuchado tiene que ver con conflictos psíquicos. Es que Entonces, sí es. porcentaje ínfimo, ínfimo. Pero como digo, el punto es no abrir el espacio al mal. Porque no se necesita una posesión para No darle estar poder. en las redes del mal, ¿no? Lo más importante para nosotros desde nuestra fe es comportarnos de acuerdo al mandato de Cristo Jesús, que es el amor, que es el perdón, que es la solidaridad, que es la bondad. Eso mata a cualquier bicho, ¿no? Claro. Claro. Qué Pues muy interesante. bien, pues muy bien. Mucho, muy, muy Pues muchas interesante, gracias. padre. Pues muchas gracias. No sé si después, padre, pueda regresar con nosotros a hablar acerca de otro tema también que pues lo tocamos ahorita un poquito, en cuanto a las creencias de la gente, de la santería, de los rituales De la podría ser, brujería. de la eso brujería.
que podamos hablar de esos Con temas gusto, yo también creo que vale en la el programa. pena.